Listo. Entonces, ahora sí, bienvenidos a la clase del día de hoy, después de haber hecho esta parte de la explicación de la tarea. Entonces, lo que vamos a hacer es ya pasar a ver algunos métodos de ecuaciones diferenciales parciales, como tal. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y va a ser una introducción muy básica. Esto es un curso completo o varios cursos completos para resolver ecuaciones diferenciales parciales, ya sea por diferencias finitas, elementos finitos. Entonces nosotros vamos a ver como, digamos, simplemente como la idea general por encima, como siempre, pero va a ser suficiente para que podamos ver un poco la complejidad y también el poder de de lo que podemos hacer nosotros ahora sin tener que ir a casos muy complejos o muy difíciles. Hemos estado viendo ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial, luego pasamos a ecuaciones diferenciales ordinarias de valor de frontera, luego utilizamos ahí el método de Shooting para resolverlas y pasamos después a diferencias finitas también para resolverlas. Entonces, en las diferencias finitas veíamos que la idea era discretizar las derivadas y con eso nos salió una matriz y resolvíamos el problema matricial. Y entonces ahora pasamos ya como tal a ecuaciones diferenciales parciales, en donde ya realmente lo que tenemos son varias dimensiones, varias derivadas parciales, ya sea en el tiempo o sea solamente en el espacio o mezclados, y vamos a tener diferentes soluciones y en donde las ecuaciones, las condiciones de frontera van a ser mucho más complejas que lo que tenemos originalmente. El tipo de problemas que nosotros podemos estudiar y resolver acá, pues son, digamos, la ecuación de la propagación del calor, movimiento de fluidos ideales, ¿sí? Y también la solución de potenciales eléctricos. Todo estos son el tipo de problemas que podemos nosotros atacar con las ecuaciones diferenciales parciales. Y vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos de cómo podemos resolverlas nosotros en este caso. Déjeme, yo verifico aquí una cosa. Listo. Entonces, nosotros vamos a estudiar ecuaciones diferenciales parciales representadas básicamente por ese sistema, es decir, son lineales y, y digamos que van a tener dos variables, x y y o x y el tiempo o y el tiempo, sí, pero vamos a estar restringidos como a este tipo de problemas así, donde las derivadas están relacionadas de la manera en que se muestra. Cuando se hace el estudio de este tipo de ecuaciones diferenciales parciales, dependiendo de los valores de esos coeficientes A, B, C y D, uno tiene básicamente diferentes soluciones, diferentes, más bien, diferentes naturalezas en estas ecuaciones, como que representan familias diferentes y se ha encontrado que es útil entonces diferenciar entre esas diferentes familias para que los métodos que uno utiliza sean mucho más eficientes en cada una de esas familias porque representan sistemas diferentes. Entonces, cuando aparece este determinante b cuadrado menos 4ac, cuando aparece este determinante, si ese determinante o esa característica o ese número es menor que cero, a esas funciones se les llaman elípticas. Y soluciones típicas de este tipo bueno, más bien, ejemplos típicos de este tipo de ecuaciones, pues es la ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces, en esta ecuación de Laplace, ustedes tienen pues la expresión que tenemos acá. Tenemos la segunda derivada de la temperatura de x al cuadrado, la segunda derivada de la temperatura de x al cuadrado igual a cero. O también podríamos tener, por ejemplo, la solución del potencial eléctrico, ya sea con o sin fuentes. Esas son soluciones tipo Laplace, no dependen del tiempo, son soluciones en una región. Y digamos que aquí vamos a entrar nosotros más adelante en la siguiente clase un poco más en detalle en cómo resolver esta ecuación utilizando un método que se llama el método de relajación, en donde básicamente lo que hacemos es dar unas condiciones iniciales arbitrarias y luego hacemos evolucionar el sistema para que cumpla esta ecuación diferencial y cumpla las condiciones de frontera, y entonces vamos a ver que va a converger a la solución final que tenemos. Hay una Profe, evolución temporal, pero es de mentiras, porque nosotros metimos una condición inicial, ¿sí? Realmente aquí no hay tiempo. Señor, esto, ¿por qué, por qué determinante? ¿Por qué b al cuadrado menos 4c es determinante? ¿Cuál sería la matriz de donde sale como no, determinante? yo lo llamé así, pero no es un determinante. Ese número, esa Ah, característica. ok, ok. Sí, sí, yo sé que ustedes tienen ahorita presente muchos términos de forma muy rigurosa, entonces debo ser más cuidadoso. Sí, no le, quítale la palabra determinante, este número o esta característica, ¿está bien? Ok, profe. Ujú. Gracias. Si este número o esta característica es exactamente igual a cero, a estas funciones se le llaman parabólicas y estas funciones parabólicas tienen que ver con ecuaciones diferenciales que cambian en el tiempo, por ejemplo, la conducción del calor. Esta la vamos a resolver el día de hoy, utilizando diferencias finitas. Entonces tenemos una segunda derivada acá y no aparece explícitamente aquí arriba, ¿no? Pero
nos va a aparecer una derivada respecto al tiempo. ¿Listo? En este tipo de ecuaciones parabólicas. Son diferentes. Son diferentes tener la ecuación de Laplace o la ecuación del calor. Son cosas diferentes y por eso es útil caracterizarlas, por eso es útil diferenciarlas, las soluciones y las formas de sus soluciones y el estudio teórico de estas ecuaciones pues son diferentes. Y esos estudios teóricos son gigantescos. Como les digo, estos son cursos grandísimos. Y pues por último también tenemos las hiperbólicas, que es cuando esta característica es mayor que cero, cuyo ejemplo típico pues, es la ecuación de onda. Entonces, de nuevo, ahí se ve claramente que uno tiene mm, naturalezas diferentes dependiendo de la naturaleza de la ecuación, soluciones diferentes, comportamientos diferentes. Entonces nosotros nos vamos a quedar en estas dos, como les digo, hoy vamos a hacer la solución de esta. De hecho ya está implementada, simplemente la vamos a pensar primero muy bien cómo deberíamos hacerla y luego pues la vemos. Y más adelante vamos a ver este método de relajación. ¿Listo? Todos los métodos que vamos a utilizar para resolver estas ecuaciones diferenciales van a ser métodos de diferencias finitas. En estos casos de diferencias finitas, lo que estamos haciendo nosotros es discretizar las derivadas. Entonces lo que vamos a ver es cómo discretizarlas. Ya tenemos una idea, lo vimos la clase pasada, pero vamos a repasarlo de nuevo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí están soluciones de elípticas. Digamos que lo que teníamos al principio, esta imagen, esto es del chapra, ¿no? La ecuación elíptica, sí, estas son ecuaciones de tipo elíptico que se pueden resolver. Digamos que esta es la que ustedes de pronto deben conocer bien porque ustedes creo que ya vieron electricidad y magnetismo, que es la ecuación de Laplace, ¿cierto? Para el potencial. Y ustedes pueden volverla no de Laplace, sino de Poisson si le ponen una fuente. ¿Listo? Entonces, estos son los tipos de ecuaciones que uno puede resolver ahí. Aquí tenemos la propagación del calor, esa es la que vamos a hacer hoy. Entonces, ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos con shooting. Le poníamos como una temperatura a un lado, otra temperatura al otro y veíamos la solución. Lo hicimos también con diferencias finitas. Ahora lo vamos a ver de forma exacta cómo evoluciona. O sea, si yo pongo esta condición, la barra hasta el principio a una temperatura fija, cómo es que el calor cómo es que la energía sí, se va propagando y cómo va cambiando la temperatura a lo largo de nuestro sistema en función del tiempo. Lo vamos a ver hoy en función del tiempo. Y por último, pues la ecuación de onda que representa este tipo de soluciones eh, típicas, ¿no? También. Entonces, como les venía diciendo, la clave es que vamos a utilizar diferencias finitas, vamos a discretizar las derivadas y en este caso, al discretizar las derivadas, pues vamos a tener como dos situaciones. Dos discretizaciones en general, una discretización para el espacio y otra discretización para el tiempo. ¿Ok? Entonces, por favor, para que tengan en cuenta que vamos a tener que echarle mucho ojo a los índices, ¿está bien? Porque unos índices van a cambiar en el tiempo y otros índices van a cambiar en el espacio. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, aquí estamos haciendo una derivada en el tiempo. Derivada en el tiempo quiere decir que lo que cambia, miren que x está constante. Lo que cambia es el tiempo, entonces miren que estamos cambiando es el superíndice, estamos haciendo la resta en superíndices, básicamente, manteniendo constante la posición. Esto es una derivada parcial y esta es la derivada forward en el tiempo, ¿sí? La que estamos colocando acá. H pues es la discretización en el tiempo, eso es el mismo delta t. Si queremos, por ejemplo, la misma derivada pero backward, también en el tiempo, pues entonces miren que ahora lo que hacemos es restar pero con n-1. O si queremos la derivada central, todo esto ya lo hemos visto, simplemente es una cuestión para que entendamos la notación. Pues tenemos n+1, n-1 y sobre 2h, que es la distancia entre estos dos. Esas son las diferentes Profe, formas de hacer la derivada. Adelante. profe, ¿y eso de Rosubel, eso qué es? ¿Eso de qué? Rosubel, como la signo de densidad, Subel. No, no, no. Digamos, ρ es el nombre de la función que tú quieres resolver. Olvídate, digamos, que represente algo en particular. Es una función, No, es para un eso. nombre de función. Este delta es como el delta x. ¿Listo? Este delta es como el delta x y este L es como el índice. Entonces, si yo estoy en un x dado, yo puedo decir que ese x dado es igual como un x sub 0 más y veces delta x. Esto tú lo entiendes. Pero en esta notación sería x sub 0 más L veces. ¿Está bien? Ok, ok, pero ¿Y qué? es que no entiendo, no entiendo, o sea, eso de que el rho es elevado como a la n. No, 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 no es elevado.
Es un superíndice, es un índice, ¿listo? Ah, ok. Muy bien, gracias por la pregunta, eso es lo que estoy tratando de explicar. No es un elevado, no es una potencia, es un superíndice simplemente. Entonces, los índices de arriba representan el tiempo, los índices de abajo representan el espacio. ¿Está bien? Ok, ok. Listo. Aquí en el chat anónimo preguntan que si hay alguna librería para los cuaterniones. Sí, con la misma Eigen que vimos la vez pasada. Eigen no solamente tiene para vectores, matrices, arrays, como los de NumPy, dispersas, sino que también tiene cuaterniones. Entonces tú puedes utilizar Eigen también para los cuaterniones. Si quieres con eso representar rotaciones o alguna cosa así. Y cuando estamos hablando de segundas derivadas, para octoniones no estoy seguro si Eigen también, pero digamos que podría generalizarlo. ¿Listo? Entonces probablemente sí. O si no te toca así escribirla basándote en los tipos de datos de Eigen. Y ya cuando queremos la segunda derivada, pues es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Entonces lo que hacíamos era como coger una derivada forward, una derivada backward, restarlas y con eso sacábamos como una derivada central de segundo orden y entonces obteníamos esta solución. Esto fue lo que utilizamos nosotros en la clase pasada, ¿ok? Entonces, esto simplemente es para que tengamos en cuenta la notación, gracias por la pregunta. Los superíndices no representan potencias, representan eh, el tiempo, el índice en el tiempo. Los subíndices representan los índices en el espacio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer la derivada, pero respecto a x, de rho de x, t, ¿cómo se escribiría si quisiéramos que fuera forward? ¿Qué escribiríamos? Ayúdenme. Díganlo o pónganlo en el chat. Sería como rho sub L más uno Rho sub L más uno, muy bien. ¿Y qué superíndice pongo? N, N. N, Ujú. y menos rho sub L. N. Muy bien. O sea, se mantuvo constante el tiempo, se cambió fue la posición. Todo dividido entre delta X, pongámoslo así. Ok. Juan Diego dice que ese delta nos va a confundir. Sí, sí, sí. Yo utilizo normalmente delta X y delta T para que sea como más sencillo. ¿Está bien? Entonces esta es la anotación. ¿Alguna pregunta de la anotación? Profe, o sea que la N indica tiempo y L es espacio, ¿sí? Básicamente. Exactamente. Ujú, sí, señor. Ah, ok. Se me hizo raro ver, no sé, el tiempo representado por N. Sí, como el tiempo está discretizado, entonces tú le pones el n simplemente como el paso de tiempo. Ah, ok. Gracias. Ujú. Entonces, miren, por ejemplo, cuando vamos a hacer la ecuación de Laplace, recuerden que la ecuación de Laplace, debería colocarla acá. La ecuación de Laplace tiene derivada de t respecto a x al cuadrado en este ejemplo, más derivada de t de y cuadrado, igual cero. Esta es la ecuación. Esto lo que quiere decir entonces es que tenemos que representar la derivada espacial discretizándola, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para discretizar la derivada? Pues volvemos a nuestra convención de cómo vamos a discretizar nosotros las derivadas. Estas son de segundo orden, pero entonces son derivadas respecto al espacio. Entonces, ustedes pueden ver acá que como esta es una ecuación que está en x y y, en el espacio, ahora, digamos que aquí no hay tiempo, entonces vamos a tener como un x, y, ¿sí? Que discretizado va a ser como un y, j. Esto es para x, esto es para y. Eso es lo que tenemos nosotros acá. Entonces, ¿cómo sería la segunda derivada respecto a x? Sería t de i más uno, pero j siempre es constante porque y es constante. Estamos haciendo una derivada parcial. Entonces, t de i más uno menos dos veces t de i menos más t de i menos uno sobre delta de x al cuadrado. Mírenla y díganme si eso es claro o, o ¿hay alguna duda ahí? Listo. Y si lo hacemos para y, pues entonces simplemente cambiamos el segundo subíndice. Esto sería y más delta y, esto sería y esto sería y menos delta y.
Todos obviamente son discretizaciones, todos estos, pero esta digamos es la convención que estamos usando en este momento. Entonces, cuando ustedes tienen estas dos discretizaciones, miren que aquí tenemos delta x al cuadrado, aquí tenemos delta y al cuadrado. Cuando tenemos estas dos discretizaciones, simplemente las reemplazamos en nuestra ecuación diferencial y simplificamos. Entonces, la suma de estas dos nos tiene que dar cero. Entonces, simplemente las simplificamos. Ay, se me olvidó haber hecho una cosa que la voy a hacer desde este momento para hacer una prueba. Ah, ok, no se puede, listo. Entonces las sumamos, igualamos a cero, simplificamos un poco y al final llegamos a esta expresión que ustedes ven acá. Básicamente sumen esas dos cosas. Entonces miren que hay un término común, que es este, en ambos casos. Vamos a suponer que delta x y delta y son iguales. Aquí se supuso eso. Entonces cuando se suman esas dos ecuaciones, nos va a quedar cuatro veces ese término y al final llegamos a esta expresión que tenemos acá. Esta expresión TDI más 1, J, TDI menos 1 más, J, menos 4 TDI J igual a cero. Esta es la discretización de nuestra ecuación de Laplace. Esta es nuestra ecuación de Laplace discretizada. ¿Listo? Esta es nuestra ecuación de Laplace discretizada. Se puede escribir. Ustedes ya saben que cuando uno ve estas ecuaciones, esto realmente representa una matriz. Entonces, si nos dan a nosotros, digamos, unas condiciones de frontera, como tenemos Profe, acá, profe, disculpe. dale. ¿Qué escribió a la derecha? Que al lado de ecuación de Laplace. Ah, Nada. igual a delta de y. Ah, ok. Sí, sí, que en este caso se supuso que delta x sería igual a delta de y. Ah, ok. Entonces, si por ejemplo tenemos esta ecuación con estas condiciones de frontera, entonces nosotros podemos resolver esto de dos maneras. Una manera es tener en cuenta que estas ecuaciones que nosotros vimos acá, ya lo hemos visto, representan un sistema matricial, ¿cierto? Entonces podemos escribir ese sistema matricial, nos genera esta matriz en bandas y aplicar las condiciones de frontera y resolverlo. Esto nosotros ya lo hemos visto, lo hicimos nosotros en diferencias finitas antes. O la otra, que es la que vamos a implementar en la siguiente clase. Es decir, no, yo no lo quiero hacer matricialmente de forma exacta así, sino que quiero poner unos valores iniciales y ver cómo estas condiciones de frontera se van propagando hacia adentro de mi sistema. No tiene que ser hacia adentro, yo puedo tener también aquí una cosa de temperatura fija, por ejemplo, que se propague hacia allá, hacia afuera. Yo lo que quiero ver es cómo esto va evolucionando en el tiempo hasta que se estabiliza. Es otra forma de resolverlo, ¿sí? No es, no- es como cuando utilizo shooting, utilizo diferencias finitas, es simplemente otra manera. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. La siguiente clase lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una matriz, vamos a fijar todas estas condiciones de frontera, las vamos a fijar, vamos a poner unos valores iniciales arbitrarios aquí adentro y vamos a empezar a aplicar esta ecuación muchas veces. Vamos a decir, mire, T de IJ, lo vamos a despejar de acá, tiene que ser igual T de I, J, o sea, cada posición en mi matriz tiene que ser igual. Y ustedes van a darse cuenta que les va a dar T de I más 1, J, más T de I menos 1, J, más T de I, J menos 1, más T de I, J más 1. Todo eso dividido entre 4. Eso sale de esa misma ecuación. Y eso lo que me está diciendo a mí es que el valor en cada punto de la matriz es el promedio de sus vecinos alrededor. Entonces, si yo lo veo de esta manera, yo también podría decir, pues listo, yo lo que voy a empezar es a recorrer toda mi matriz e irla reemplazando cada uno de los puntos por el promedio de sus vecinos. Y entonces lo que está uno haciendo es cogiendo esas fronteras e ir propagando esa información hacia dentro de mi sistema. Y yo barro eso varias veces. Voy barriendo, o sea, paso por toda mi matriz, obviamente no convergió, todavía cambian harto las cosas. Vuelvo a pasar, vuelvo a pasar, vuelvo a pasar, hasta que eso básicamente se estabiliza en un punto dado. Y entonces ahí ustedes lo que van a ver es un tipo de solución como la que yo tengo acá implementada, en donde miren que la evolución del sistema va, aquí digamos que es un potencial, entonces aquí está fijado en 100 y en el resto de lados está en cero. Entonces, espérese a ver que vuelva a empezar la animación. Ah, no, mentiras, yo les estoy mostrando una página web que ustedes no están viendo. Ahorita se las muestro. Entonces, básicamente lo que hacemos es hacer una relajación hasta que se estabilice nuestro sistema. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase, el método de relajación. Pero entonces es lo mismo, simplemente es otra manera de resolver nuestras ecuaciones. ¿Está garantizado que converja? En esta ecuación está garantizado si no utilizamos condiciones, digamos, excesivamente
por fuera del rango razonable. Y uno puede acelerar la convergencia también utilizando unas combinaciones ahí convexas para jugando un poquito con ese parámetro para que no necesite 500 pasos hasta que llegue a la relajación y se estabilice, sino un poco menos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, de nuevo, ¿cuál fue la receta? Discretizar las ecuaciones y a partir de ellas obtener o la matriz o implementar el método de relajación. Eso es todo. ¿Vamos bien o hay alguna pregunta acá? Profe, yo tengo una, es que el diagrama azul, el que está en la parte de abajo, bueno, supongo que el de arriba también serviría, pero, o sea, no, no me queda muy claro cómo entender eso. O sea, cu- supongo que las coordenadas, ese ya sería en el de abajo, por ejemplo, 2,2, 3,2. Sí, por Ajá. ejemplo, 2,2, 3,2, 2,1, etcétera. Representan puntos en el espacio, ¿cierto? Son las coordenadas de la grilla, sí. Pero entonces, y entonces cada punto en el espacio tendría una temperatura, ¿no? Sí. Y cómo sabríamos cuál es la temperatura en cada punto, más o menos. O sea, teniendo como referencia las que están en los bordes o qué. Sí. O sea, tú lo que haces es, yo tengo las condiciones de frontera y yo empiezo a resolver mi ecuación. Entonces, aquí están solamente las coordenadas, pero obviamente después a ti te va a salir aquí que el valor de temperatura es, no sé, 80, luego te va a salir aquí que es 32, bueno, lo que sea, ¿sí? Te van a ir saliendo valores y entonces a partir, y ya, entonces tú lo que dices en esta coordenada 1,3, que está basada en índices, la temperatura es 80, pero pues tú la puedes convertir en una coordenada real, porque pues 1,3 en discretizado realmente lo que quiere decir es 1 por delta X, 3 por delta T, si empezamos todo en 0,0, ¿sí? Y entonces tú ya tienes una coordenada, perdón, por delta Y. Entonces ya tienes una coordenada espacial a la que le corresponde la temperatura, pero obviamente pues tú debes discretizar mucho más fijo para que te dé mucho mejor ese mapeo. Ok, profe. Ujú. Y eso, digamos que este diagrama lo que puede servir es para que tú veas que entonces cuando yo estoy parado aquí en el índice I, J arbitrario, digamos que en esta derivada, esto es para que ustedes vean qué significa I de J más uno esto. I de J más uno es que I es constante, entonces en X yo no avanzo, pero en J avancé una unidad hacia arriba. Entonces por eso esto es I de J más uno. ¿Qué significa, por ejemplo, I más uno, J? Yo avanzo en I, pero mantengo constante J, entonces este de la derecha, y así sucesivamente. Por eso es que uno, al final, como te decía, cuando uno la escribe como T de IJ es igual a este más este más este más este sobre 4, uno lo que está diciendo es que cualquier punto en esta solución es el promedio de todos sus vecinos. Listo, profe. Gracias. Gracias por, de todas maneras, recordarme usar este diagrama que les queda más claro. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y qué como condiciones iniciales se tienen? Las condiciones iniciales son las que te ponga el problema en este. Perdón. Las condiciones de frontera son las que te ponen el problema, pero las condiciones iniciales en el método de relajación son arbitrarias. Tú simplemente le puedes poner a todo que todo vale cero. Obviamente las condiciones de frontera no las puedes tocar, ¿cierto? A todo le puedes poner que vale cero. Y precisamente cuando hagamos muchos pasos de aplicar esta relajación, esas condiciones iniciales se van a olvidar y al final lo que va a quedar son las soluciones reales que cumplen las condiciones de frontera. Toda la información de las fronteras se ha propagado en mi sistema y pues como obviamente, mira, digamos que este punto, su valor no es cero, sino que depende de esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? Es un promedio de todos sus vecinos, pues definitivamente la información de la frontera se tiene que propagar hacia acá. Entonces yo por eso lo tengo que hacer varias veces, para propagar esa información y al final como que se olvidan esas condiciones iniciales. Y en la frontera nunca cambiaría la temperatura con el tiempo. No, No, eso, porque en este problema la estamos fijando, ¿sí? Esa es la condición de frontera. Yo les dije la vez pasada que era de Cauchy. No, las condiciones de frontera son de Dirichlet cuando son fijas en el valor. Entonces aquí se está fijando la temperatura en toda esta frontera tiene que valer esto, ¿sí? Entonces por eso se llama condición de frontera. Obviamente tú puedes generar regiones aquí internamente. Tú puedes decir, yo tengo un triángulo aquí adentro cuya temperatura es 25 grados centígrados y también se puede hacer.
Pero entonces, como tal, una condición de frontera no quiere decir borde, sino una condición de frontera quiere decir es que ahí yo tengo algo fijo, ya sea el valor de la temperatura, ya sea el valor de la derivada de la temperatura. Entonces tienes que tener cuidado cuando haces la relajación de no tocar ese punto, ¿cierto? De no muy... Dale, Juan Diego. O sea, profe, según entendí, nosotros podemos usar cualquier, o sea, cualquier condición inicial, ¿no? Exactamente, pues no ponerle infinito, ¿no? ¿Sí? Claro, o sea, supongo que tendríamos que poner algo decente, ¿no? Más o menos similar. Razonable, digamos razonable, pero sí, cualquier condición inicial te va a llevar a la misma solución final. Listo, profe. Salud. Eh, Entonces, pro- y, 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 adelante. digamos, ¿cómo definimos el número de, o sea, como de particiones que vamos a hacer de X? Eso es arbitrario, o sea, tú eres el que lo defines dependiendo de la calidad de lo que quieras. Si tú quieres algo muy, muy fino, pues tienes que hacer una división muy grande, pero eso implica matrices muy grandes, ¿cierto? Depende de la calidad de lo que tú quieras. Eso ya es... hay otra cosa, vamos a verlo en un momento también. A veces esas particiones no son tan independientes, pero en general, pues depende de la calidad de lo que tú quieras. Si tú quieres, si no te interesa tan fino y que sea rápido, pues lo puedes hacer súper grueso, ¿sí? O sea, los delta X y delta Y es grandes. Pero si necesitas algo muy preciso, pues lo haces más preciso. Depende de ti. Vamos a ver en un momento que hay otros problemas en donde uno no puede discretizar independientemente del delta X y delta Y, sino que están relacionados. Bueno, realmente es cuando tenemos delta X y el tiempo. ¿Listo? Ok, pero digamos, siempre hacemos como que sea, o sea, el mismo número para partir X, no el mismo número para partir Y. No, 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 O- no, no, no. No, tú puedes tener, digamos que esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa si tú, a ver, esta es una región cuadrada y en esa región cuadrada tenemos la misma longitud del X y tenemos la misma longitud del Y. Y además dijimos que delta X también era igual a delta Y. Entonces tenemos el mismo número de puntos. Pero pues es que dependiendo de tu problema, tú puedes tener una región rectangular y en esa región rectangular tienes el X diferente a delta Y, pero tú puedes tener delta X igual a delta Y, pero eso implica un número diferente de puntos. Tendríamos más puntos a lo largo de X, por ejemplo, si es el horizontal, que a lo largo de Y. Si tú quieres que sean el mismo número de puntos, el delta X y el delta Y serán diferentes y entonces ahí tienes que tener cuidado, porque si el delta X y el delta Y son diferentes, aquí esto cambia. Claro, claro. Para delta X diferente de delta Y, pues no cambia mucho, simplemente se aparecen ahí unos valores metidos y ya. Básicamente las cosas que tienen con esto aparecen multiplicadas ahí con un delta X y las otras con un delta Y, queda como acoplado, pero no más. Ese será, ¿de acuerdo? ¿Listo? Sí, sí. Gracias por todas las preguntas. Y aquí viene una importante y es, esto no lo vamos a usar nosotros, pero quería mostrárselos de todas maneras, porque a veces aparecen condiciones de von Neumann, que son condiciones de la derivada. A veces uno necesita que la derivada valga algo en la frontera. Uno no quiere que, digamos, la temperatura sea constante, sino la variación de la temperatura sea constante. Por alguna razón específica, eso es muy normal. A veces tenemos incluso condiciones mixtas, que tienen las dos. ¿Cómo hacemos para meter una derivada? Entonces, miren, en este punto, este es un punto de frontera, esta es una frontera, ¿listo? Porque miren que estamos en cero, cero y cero. Y se está variando, estamos viéndolo como en alturas variables en J. A nosotros nos están diciendo ahora, en este problema particular, que aquí tiene que estar fijo esto. Esto vale algo, fijo. Sí, la derivada de t respecto a x vale algo ahí. ¿Cómo hace uno para meter la derivada? Aquí con esta ecuación, como la escribimos, no podemos meter la derivada. Entonces lo que uno hace es escribir para este punto cómo sería la ecuación de relajación que tenemos arriba. Entonces, miren, esta ecuación de relajación, cuando i vale cero, aquí aparece un t1, aquí aparece un t menos 1, aquí aparece un cero, y aquí aparece un cero, y aquí aparece un cero, ¿cierto? Entonces, este sí existe, porque es el que está a la derecha, que es este.
Este obviamente existe porque es el punto que yo estoy buscando. Este obviamente existe, pero está abajo. Este está arriba y este está en el centro. Entonces eso existe, pero miren este que apareció acá, un t de -1, que es este mismo. Es este que pusieron acá, este. Ese t de -1. Ese t de -1 es este punto de acá. Ese punto no existe. Entonces uno dice, eso no me sirve. Yo no tengo información en esa región. Me salí de la región. Pero ese punto tiene una gran ventaja. Y es que yo puedo escribir la derivada, la primera derivada, que es la que estoy yo fijando acá en mi frontera, la puedo escribir de esta forma, como una derivada forward parándome en t de 1. Perdón, esto es una derivada central, ¿no? Me estoy parando acá. Entonces yo quiero calcular la derivada en este punto. ¿Cómo la puedo calcular? Cogiendo t de 1, j, que es este de la derecha, le resto t de -1, j, ¿sí? Y lo divido entre toda la distancia que me queda entre ellos dos, que es 2 veces delta x. Esto es una derivada central, perdón, aquí no es forward, sino central. Entonces miren que ahí está la clave. Observen que yo puedo despejar de esta ecuación, puedo despejar t de -1, j, el que no conozco supuestamente. Y ese t de -1, j va a tener que ver con t de 1, j, que ese sí lo conozco, menos 2 veces delta x por la derivada, que es la que yo quiero fijar. Aquí está. Entonces, si yo tengo una condición de derivadas, de esta manera es que yo las puedo meter. Entonces, la reemplazo. Esto lo reemplazo, lo meto acá. Y ahora ya me queda cuál es la ecuación de evolución para este punto en el borde. La ecuación de evolución para este punto en el borde tiene que ver con la derivada. Y ya la puedo introducir. Y lo mismo pues puede pasar con derivadas en el eje y demás. Entonces, en resumen, cuando uno tiene condiciones de derivadas, uno las puede introducir simplemente calculando la derivada acá con valores que están por fuera, colocando la ecuación de evolución y reemplazando ese valor que quedó por fuera en términos de la derivada que estoy buscando. Y así se pueden introducir las derivadas dentro de nuestra región. No lo vamos a hacer, pero quería que vieran cómo se puede hacer. Entonces, digamos que físicamente, ¿qué tipo de condiciones aparecen? Por ejemplo, en el caso de la propagación del cambio de temperatura, es cuando uno aísla. Cuando uno aísla, uno no está fijando el valor de la temperatura, sino que uno se está fijando es la variación de la temperatura en ese punto. Entonces, si uno le dice que tiene que estar aislado, ahí uno lo que está haciendo es que la derivada tiene que valer cero o algún valor que depende del material que tiene uno ahí. Y esos son los grandes trucos que uno tiene con las diferencias finitas. ¿Listo? ¿Alguna duda? Piénsenlo ahí un poquito. Las de Robin yo no me acuerdo cómo es que son. ¿Me las puedes recordar, Juan Sebastián? O sea, sí las he escuchado hace poco, de hecho, pero no me acuerdo. ¿Me recuerdas las de Robin cómo es que son? ¿Qué es lo que fija? Esas son mixtas, es que no recuerdo. AY más BY prima igual a cero. Sí. O sea, es una combinación lineal entre las dos. Esas de Robin las vi hace unos meses, las vi en el contexto, digamos, de alguien que estaba simulando un reactor, un reactor que utilizan en química, en donde meten como varias sustancias y las sustancias pues salen y pasan a otros reactores y mezclan con sustancias. Y esas condiciones de Robin creo que las utilizaban para modelar, digamos, como cosas que se quedan ahí, ¿no? Como cosas que se van acumulando y como unos arrastres en la frontera. No estoy bien seguro. Toca buscar bien, pero tiene que ver como con ese tipo de situaciones. Entonces, sí, de la misma manera, Juan Sebastián, tú ahí tienes el Y en esta ecuación que escribiste, no tienes el Y prima, entonces tú la fijas de la misma manera, discretiza, o sea, la clave siempre es discretizar estas derivadas y entonces tú simplemente vas y utilizas como esa condición fantasma por fuera y a partir de esa condición puedes introducir esa derivada y esa condición de Robin. También lo puedes hacer, o sea, la respuesta es sí, también se puede utilizar para las condiciones. Aunque yo lo vi cuando lo estaban resolviendo con elementos finitos, realmente, en donde pues es otro método, pero tiene que respetar las mismas condiciones de frontera. Si uno tiene, por ejemplo, una ecuación parabólica como la de la temperatura, cuyo ejemplo vamos a ver en un momento de solución, pues uno tiene esta expresión, segunda derivada en el espacio igual a una primera derivada en el tiempo. Entonces, observen que ahora nosotros no tenemos dos dimensiones espaciales, sino solamente una. Entonces, miren que ahora esta discretización está en términos de x y está en términos del tiempo.
Uno puede generar simplemente un vector que tiene unos valores iniciales y ese vector va cambiando en el tiempo, entonces uno nunca tiene esta matriz realmente, uno tiene un vector que va cambiando en el tiempo, eso es lo que puede tener uno. O uno puede generar una matriz también grandísima en donde simplemente tiene el X en una dimensión y el tiempo en el otra. Depende de lo que uno quiera. Nosotros lo vamos a hacer con un vector unidimensional, un vector que tiene las coordenadas X, ¿listo? Y va guardando las temperaturas y esas temperaturas van cambiando en el tiempo. Y lo vamos a ir imprimiendo para irlo guardando e irlo pintando. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Discretizar nuestra ecuación, ¿cierto? Entonces, esta segunda derivada la reemplazamos. En este caso el tiempo es constante, ahora sí aparece en superíndice, como pueden ver, y aquí está constante, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a la primera derivada en el tiempo, entonces utilizamos una derivada forward en el tiempo. ¿Y por qué forward? Porque lo que queremos es como tratar de avanzar en el tiempo, ¿cierto? Entonces esa sería como la más sencilla. Para avanzar en el tiempo, porque se llama, pues por eso se llama forward, nos va llevando en el tiempo hacia adelante. Mm, recordemos que esta derivada tiene un orden delta t. Entonces no es demasiado precisa en el tiempo tampoco, hay que tener cuidado con eso. Y ahora tenemos dos discretizaciones que no son espaciales, una está en el tiempo y otra está en el espacio. Reemplazamos, bueno, tratamos de despejar, lo que queremos nosotros es despejar cuánto vale este punto característico. Este punto característico pues tiene un valor iésimo en la coordenada X, pero está en un tiempo L más 1. Esto es lo que nosotros nos preguntamos cuánto vale. ¿Cómo evoluciona cada tiempo, cada valor en el espacio en el tiempo siguiente? Entonces, por esa razón, eso es lo que se despeja acá. ¿Cuánto es el valor de la temperatura, perdón, en un punto específico en el tiempo siguiente? Entonces lo despejamos a partir de lo que tenemos acá, perdón. Sale por ahí una constante, esta constante lambda, que tiene que ver con la constante de K que tenemos en nuestra ecuación originalmente, la discretización en el tiempo y la discretización en el espacio. Y listo. Entonces uno simplemente de nuevo colocamos unas condiciones iniciales y luego a cada uno de nuestros puntos lo vamos haciendo evolucionar de acuerdo a esta regla. Y al final, después de un número dado de pasos, nuestra temperatura se va a estabilizar en su solución final. Pero aquí sí estamos viendo una evolución temporal. La solución final no debería depender de las condiciones iniciales, de nuevo con el método de relajación, pero recuerden, aquí en el método de relajación no hay tiempo. Uno simplemente lo que está haciendo es tratar de propagar la información de las fronteras, o podríamos utilizar el sistema matricial y obtenerlo de una la solución, porque aquí no hay tiempo. En cambio, acá sí hay un tiempo metido. Entonces, esta sí es una ecuación, digamos, de evolución temporal como tal. Aquí sí tiene como significado esta evolución temporal. Vamos a ver más adelante que hay otras situaciones a considerar, y es que yo no tengo una libertad de cómo discretizar delta t respecto a delta x y ya. Este método que estamos viendo acá no es un método completamente estable. Si yo cambio el delta t, lo hago muy pequeño, muy grande y no tengo en cuenta a delta x, se me daña la solución. Hay una relación entre estos dos para que el método sea estable. Y esa estabilidad, eso hace parte ya de un estudio ya de ecuaciones diferenciales parciales, pero lo que voy yo es que pilas, cuando tengan discretizaciones en tiempo y en espacio, ustedes no pueden discretizar arbitrariamente. Y hay algoritmos mucho mejores para resolver estos sistemas que son incondicionalmente estables, o sea que no importa, que no hay condición sobre esto, como el de Grant-Nicholson. Si ustedes quieren resolver una ecuación diferencial como esta, que depende del espacio y del tiempo, tienen que utilizar Grant-Nicholson, es lo mejor. Aquí lo hacemos es porque es muy sencillo, para tener una idea. Pero si ustedes quieren resolver en sus cosas más generales, realmente tienen que mirar es Grant-Nicholson. ¿Listo? Por eso lo noto ahí. Entonces, este es el detalle en este método. Y eso es lo que vamos a resolver ahorita. ¿Sí? Vamos a resolver precisamente la temperatura, vamos a resolver exactamente esta ecuación y vamos a ver esta solución, si la obtenemos o no la obtenemos. Lo que queremos es fijar la temperatura en un lado en 100, en otro lado en 50, creo. Vamos a utilizar esas constantes que nos dan acá y vamos a ir aplicando esta ecuación de evolución. Esta es la ecuación de evolución que queremos ir aplicando. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Antes de ir a ese código, quiero tocar la última diapositiva, que es qué es eso de las condiciones que acabé yo de hablar, que condicional y que no sé qué. Resulta que si uno, a lo que yo me refiero es que si ustedes tienen un error inicial en su solución,
la forma de resolver la ecuación puede propagar y amplificar esos errores. Cuando uno estudia cuál es el análisis de estabilidad, por ejemplo, de esta ecuación, uno obtiene que lambda, este lambda que tenemos acá, este lambda tiene que ser menor a un medio. Y ese lambda menor a un medio implica que delta t siempre debe cumplir esto que tenemos acá. Entonces yo no puedo simplemente poner delta x y delta t de la forma que yo quiera en esta ecuación. Si yo quiero que mi solución converja, si yo quiero que mi solución no se despiporre, porque yo siempre voy a tener algunos errores inicialmente, porque mis números no representan de forma exacta, o yo no tengo exactamente toda la información exacta de condición de frontera, entonces yo tengo que cumplir siempre esto. ¿Y de dónde sale esta vaina? ¿De dónde sale este número tan raro? ¿Sí? Entonces la estructura general de eso es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen una ecuación cualquiera, digamos esta ecuación diferencial que quieren resolver. La discretizan. Listo. Entonces lo que ustedes van a suponer es que ustedes pueden escribir esto, esa solución discretizada, el ρ de NL, la pueden escribir como una descomposición de Fourier. Esa descomposición de Fourier, eso siempre se puede hacer, yo siempre puedo coger una función y descomponerla con Fourier. Esa descomposición de Fourier va a tener como una parte que tiene que ver con el espacio, este K tiene que ver con el espacio, y otra parte que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Esa es una manera de escribirla. Realmente eso es una sumatoria, pero uno al final se va a dar cuenta que esa sumatoria hay un término que domina. Entonces simplemente uno se concentra como en ese término genérico que va a dominar, que va a ser este. Entonces resulta que ustedes cogen y reemplazan esto acá, ¿listo? Para que cumpla la ecuación. Y cuando ustedes lo reemplazan, les sale una ecuación sobre esta amplitud, ¿listo? Y cuando ustedes la despejan, esa amplitud, en este caso particular, les da este valor. Y ustedes lo que necesitan para que esa amplitud no se despiporre es que la norma de ese número raro sea siempre menor que 1. Entonces, cuando ustedes aplican esa condición, obtienen las condiciones sobre la discretización y las constantes. Esa es más o menos la forma general. Entonces, lo repito. Suponen que su solución se puede escribir de esta manera. La reemplazan en su ecuación. Acá, la reemplazarían en esto. Observan, simplifican, simplifican, simplifican y despejan cuánto vale la amplitud en función de las constantes de discretización. Y luego exigen que esa amplitud sea menor que 1. De ahí les va a salir cuáles son las condiciones sobre su sistema. Si ustedes utilizan este método, acá, en esta parte de la temperatura, les va a salir que lambda tiene que ser menor a un medio. O sea, esa es la condición que les va a salir. Si ustedes utilizan Crank-Nicolson, les va a salir que esa amplitud siempre es menor que 1. Entonces es incondicional. No importa delta X o delta T, con Crank-Nicolson siempre les funciona. Entonces, así es que ustedes lo pueden deducir. Hay una mano levantada. Sí, ¿Cómo? profe, es la mía. Yo tengo una pregunta de ese, bueno, E a la menos I por K por L por delta X, supongo. Eh, ¿Ese I que es, o sea, es el I que habíamos visto de, pues, No, del ese es espacio o es la unidad imaginaria o qué? imaginario. ¿Sí? Ah, Sí, es imaginario. Es una descomposición de Fourier con este parámetro imaginario. Entonces, este es como el esquema general, ¿ok? Y de ahí es que sale esa condición. Entonces, vamos a ver nosotros ahorita que si nosotros cambiamos este delta t o este delta x arbitrariamente, sin tener en cuenta esa condición, se nos puede dañar completamente el método. ¿Listo? Algo que funcionaba, digamos, véanlo así. Logramos esta solución con un delta x. Entonces decimos, bueno, ahora yo quiero un delta x más pequeño. Entonces yo hago delta x igual, delta x nuevo igual a delta x sobre 10. ¿Listo? ¿Puedo hacer eso? No, porque miren, si yo hago eso, yo tendría que haber disminuido a delta t 100 veces, porque aquí va delta x al cuadrado. Si yo mantengo el mismo delta t, ya no me va a funcionar la solución. Y lo vamos a ver en un momento. Porque uno piensa que si uno disminuye la discretización, pues va a mejorar la solución, ¿cierto? Eso es lo normal. Pero pues aquí no va a pasar eso, porque también tengo que disminuir la discretización en el tiempo, porque se tiene que cumplir esta condición de estabilidad. Esto es una pequeña muestra de las posibles complicaciones que pueden surgir en la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Y esto estamos hablando numérico, y esto es un método sencillo, el de diferencias finitas en una ecuación sencilla.
No estamos con ecuaciones diferenciales no lineales, no estamos con ecuaciones diferenciales con elementos finitos o volúmenes finitos en varias dimensiones, en 3 dimensiones. Con la discretización aquí es muy sencilla, no es con meshes, con mallas. Eh, Esto todo es muy sencillo, lo que estamos haciendo acá. Y aún así tenemos que tener en cuenta, pues, entonces, vamos a pensar un momentico en qué necesitaríamos nosotros para poder resolver este sistema. Aprovecho para preguntarles una cosa. Yo les puse el otro día, les envié el PDF con todos los rayones. ¿Sí lo pudieron descargar? ¿O sí lo pudieron ver? Sí, profe, sin problemas. ¿Y eso les sirve? ¿Sí les sirve que les mande eso o no? Sí, profe, sí. Listo. Entonces déjenme, voy a copiar esto. Ah, no, este no es el que quiero. Lo que quiero es este. Entonces queremos resolver esto. ¿Listo? Esa es la solución que estamos buscando. ¿Qué tenemos fijo? Tenemos lo siguiente, tenemos el T0 está fijo, ¿listo? Ese está fijo, ese es el de la izquierda, y el T, depende cómo lo llamen, puede ser Tn+1, también está fijo, ¿listo? En unos valores específicos que nos va a dar el problema. Vamos a tener un vector, vamos a tener una discretización, vamos a tener un vector que va a representar los valores de temperatura. Entonces digamos que aquí esté 0, aquí esté 1, aquí esté 2, T3, bueno, esto sigue, ta, 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 ta. Aquí tenemos Tn-1, lo estoy escribiendo mal. Tn-1, aquí tenemos Tn, y aquí tenemos Tn+1. Eso es lo que tenemos en nuestro problema, estos dos están fijos. Entonces aquí tendríamos que declarar un vector, digamos std vector de double, ¿cierto? Le vamos a llamar T. ¿Y cuántos datos tendría que tener en total? ¿Cuántos puntos tenemos en este caso? Tiene más dos. N+2, ¿cierto? Entonces en este caso, así como utilicé los índices, tendríamos en total N+2. ¿Listo? Y ahora lo que queremos pues es hacer la evolución. Entonces, bueno, obviamente tenemos que también definir unas constantes para definir ese lambda cuánto vale. Entonces, digamos que eso ya está dado, son unas constantes que nosotros pusimos del problema. Y después, pues lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Recuerden, lo que queremos es ver la evolución de esto en el tiempo. Tenemos que variar tanto el tiempo, que son estos índices, y tenemos que además variar en el espacio. Para cada tiempo tenemos que ir variando el espacio y viendo cómo cambia cada uno de nuestros valores. Entonces vamos a tener un for para el tiempo. Entonces ese for en el tiempo pues va a tener como un número de pasos, un n steps. ¿Sí? Vamos a mirar después cuánto es. Eh, y entonces para ese tiempo lo que estamos variando pues es ese índice de arriba. Entonces aquí, pues ya, vamos a ir variando el tiempo. Y para cada uno de esos tiempos vamos a mirar cómo es el cambio, cómo es el valor en cada uno del espacio. Entonces este será un for en el espacio, o sea, en X. Preguntan los índices. ¿Cuáles serían los índices? ¿Cuál sería el rango de los índices que yo debería tener en este problema particular para I? Y debería estar en qué intervalo a qué intervalo. ¿Está bien que yo lo ponga desde 0 hasta n+2? ¿O eso está mal? Tiene más uno. Tendría que pensar. ¿Qué dijiste? Perdón, ¿repites, por favor? Tiene más uno. Hasta n+1. ¿Incluido n+1? Sí, Sí, ¿cierto? ¿Y desde 0? sí. Vamos a tener un problema, mira, porque Profe, cuando I vale ¿no 0, sería desde uno desde 1. Ajá, para no porque cambiar las condiciones de frontera? exactamente. Sería desde 1 hasta n, hasta, y si vemos los índices acá, sería desde 1 hasta n, ¿cierto? Porque tenemos n+2 puntos, pero los índices van hasta n+1, pero el n+1 es el último punto que yo no lo debo cambiar. Entonces realmente nuestro for tiene que ir desde 1 hasta n inclusive, o hasta n+1 sin incluirlo.
¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. Y entonces, por cada uno de estos, pues hacíamos esto. T de I va a ser igual al T de I que yo tenía, esa es la evolución temporal, estamos sobreescribiéndolo, más lambda a veces, T de I más uno menos 2 T de I más T de I menos uno. Un truco también que ustedes pueden utilizar para darse cuenta en los rangos de los índices es mirar acá. Si yo pongo aquí el último elemento, el I más uno me saca. Si I tiene el último índice, I más uno está más allá del último índice, entonces mal. Si pongo aquí, si I vale cero, cero menos uno me daría menos uno, me sale, se me sale del rango. Entonces también eso me sirve a mí. Mirando la ecuación también podemos ver que estamos restringidos por estos subíndices acá. Y bueno, entonces yo hago esta actualización y después de terminar este for, pues yo imprimo para ver el valor en este tiempo y luego vuelvo a empezar el for. Para el siguiente tiempo vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a relajar y vuelvo a ver los valores. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir y vuelvo a repetir. Y esa será como la estructura de nuestro programa, así, así sencilla realmente. Ese será como el núcleo, ¿no?, de nuestro programa. Profe, y para el primer tiempo, ¿cómo sería? No, la condición inicial, muy bien. ¿Cómo será la condición inicial? Pues nosotros simplemente lo que vamos a hacer es llenarlo de ceros. Entonces lo que hacemos es llenar ceros, luego poner t inicial y t final, o sea, las condiciones de frontera, y luego si entramos al for, empezar a evolucionar. ¿Tienes que llenarlo de ceros? No. Puedes llenarlo a todos con t inicial o todos con t final, ¿sí? No importa, pero vas a ver que la relajación pues, va a llegar siempre al mismo punto. Mm, Dale, Juan Diego. O, profe, o sea, básicamente lo que estamos haciendo, según lo que entendí, es como encontrar o sea, en el espacio ahí, ¿no? La temperatura ahí en el espacio ahí, pero en el tiempo final, hasta que llega a su evolución final, ¿o cómo? Pues, en todos los tiempos, y por eso estamos haciendo la impresión después de terminar la evolución en el espacio. Pero cuando terminamos tanto el for del espacio como el for del tiempo, tienes razón. El vector quedó en el tiempo final. Ok. Y eso como cuántas, o sea, es que hay una cosa que no me queda muy clara. Nosotros vamos a hacer como un bucle aumentando y aumentando el tiempo, ¿cierto? Ajá. ¿Y cuántos tiempos utilizar? Sí, No, esa era mi pregunta. O sea, no el, sabemos. No sabemos. Tienes que ir viendo la solución si está convergiendo o no. Digamos que aquí lo vamos a hacer arbitrario, vamos a fijarlo y vamos a ir viendo si nos sirve. Pero lo que uno debe hacer en estas cosas es, como yo estoy viendo cuándo converge, digamos que yo me imagino que al principio empieza así y luego se va acercando y luego se va acercando y luego como que cada vez están más cerca todas mis soluciones. Entonces yo podría decir más bien es que esto pare cuando la solución actual menos la solución anterior sea menor que cierto valor, cierta precisión. Y yo sé que ahí convergió, ¿listo? En este momento nosotros no estamos haciendo eso, sino que estamos haciéndolo en un punto fijo, pero quién sabe, probablemente terminemos aquí y de pronto necesitemos más tiempo y ya. ok. profe, pero esa gráfica es una gráfica de qué? Es una gráfica que me inventé de cómo será la temperatura. Entonces estoy suponiendo que arrancamos como en estas condiciones, pero al final tenía que llegar a una curva por acá, entonces él se va acercando, se va acercando, se va acercando y al final pues se va acercando cada vez más y las soluciones cada vez cambian menos a medida que yo hago cada vez más pasos en el tiempo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vamos a ver el código ya? A ver si sí Eh, se parece a lo que miramos acá. sí, profe, disculpe, para tener, o sea, terminar de tener las cosas claras. Por ejemplo, teniendo como referencia la gráfica que acaba de hacer, esto para el for del tiempo, la primera vez, cuando ponemos pues que el tiempo sea 0 o 1, supongo que es como queramos, eh, cada t sub i que vaya a dar el for de espacio va a representar la primera línea negra, ¿no? La que está más abajo, la que está más cerca de los ejes. Y después de que termine, va a pasar al siguiente tiempo y va a hallar todos los t sub i del espacio y va a terminar una gráfica más arriba y así sucesivamente. Exactamente. Listo. Yo puse la hoja después. Es más o menos lo que tú ves acá.
¿Sí ves? Aquí está la temperatura en función del espacio para diferentes tiempos. Ah, listo, profe, sí. Profe, una pregunta. ¿Y ahí no se podrían utilizar condiciones de estabilidad como para saber el tiempo? O... La estabilidad te permite a ti saber, la estabilidad te permite a ti saber que los errores no se van a amplificar y entonces, espérate, yo muevo esto para acá. Y entonces ahí sí podríamos hacer esto de, si mi solución cada vez está más cerca de la otra, yo sé que mi solución está bien planteada porque por estabilidad converge, entonces yo aquí podría mirar si digamos el t de L más uno en I menos el T en L y en valor absoluto dividido entre T, no sé, L más uno I. Eso es el cambio porcentual. Si esto es menor que una precisión para todos los Is, entonces yo puedo suponer que ya convergió. La estabilidad está en que yo me aseguré de haber cumplido con este criterio de estabilidad. ¿Listo? Entonces yo sé que mi solución va a converger. Y entonces puedo utilizar esta suposición de convergencia para asumir que puedo medir esa convergencia. ¿Listo? Pero si tú no utilizas esta condición de convergencia, si no la cumples, pues tu solución se va a despiporrar y nunca se va a cumplir esto que tenemos acá. Entonces nunca va a converger. Entonces digamos que tú no puedes predecir cuándo se va, cuál es el tiempo en el que cuál se va a estabilizar, digamos que será t infinito. Si necesitas es un t más pequeño, pero sí puedes asegurarte de que eso suceda cumpliendo la condición de estabilidad. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ah, ok, profe. O sea, sí, las condiciones de estabilidad como que solo me condicionan el delta T, pero no me dicen cuántos delta T o cuántos pasos. Ah, ok. Exactamente, exactamente. Ah, Te listo. relacionan las discretizaciones para que eso converja, pero no te dicen cuándo converge. Ah, listo, profe. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces vamos a mirar la implementación. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Pues como ya queda poco tiempo. Sí, por eso no nos podemos poner a escribir desde cero el programa, sino que se los voy a mostrar de una vez. Vamos a mirarlo acá y luego vamos a ver la solución. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, miren, aquí está el mismo problema. Esta es la solución que estamos implementando. Entonces, miren, estamos definiendo aquí unas constantes. Está la constante de valor inicial, valor final y el de x. Nos dijeron que solucionáramos entre 0 y 10. Y el de x que puse fue 0.9. Tenemos aquí la discretización en el tiempo y el tiempo final que puse fue 24.0, obviamente porque me di cuenta que ese era el que necesitaba. Saqué cuántos pasos en el tiempo tengo que hacer. Entonces simplemente cojo el tiempo total, lo divido entre la partición del tiempo y utilizo esta función LRINT que alguien sabe qué hace. El LRINT lo que hace es aproximarme a mí al entero más cercano, pero bien aproximado. Entonces digamos 0.1.1 me lo aproxima a 1, pero 1.52 me lo aproxima a 1.62 me lo aproxima a 2. Cosas de ese estilo. O sea, me aproxima apropiadamente. Luego lo que puse fue una constante para decir cada cuánto imprimo. Yo no quiero imprimir en todos los pasos de tiempo, sino solo cada ciertos pasos de tiempo. Entonces, básicamente cojo los pasos de tiempo, le divido entre 6, voy a imprimir solamente 6 veces. Luego defino las constantes del problema. Aquí en el problema en la presentación nos dijeron cuánto valía cada y cuánto valían otras cosas. Entonces las coloco. Recuerda, aquí está la condición lambda, k por delta t sobre delta x por delta x. Luego calculo cuántos pasos de tiempo también necesito, perdón, en el espacio necesito. Aquí están las condiciones de temperatura iniciales o finales, a la izquierda a la derecha más bien. Entonces miren que aquí está nuestro código. Realmente es un código muy sencillo. Simplemente definimos nuestro vector de n componentes en este caso. Yo no lo hice con n más 2, sino con n componentes, entonces tengo que cambiar los índices. Lo lleno de ceros utilizando el fill. Luego le digo que el primer valor a la izquierda vale t sub 0, que esa es la condición. Luego que el último valor vale t sub f. Y luego llamo una función print. La función print lo que hace básicamente es imprimirme el vector, me imprime la coordenada en x y el valor de la temperatura del vector que yo le envié, y me imprime dos veces un slash n slash n. Esto simplemente es un truco
para que yo después pueda pintar muchas curvas desde un mismo archivo en GNUPloy. Simplemente es un truco. Entonces, bueno, esto me lo imprime en la pantalla. Entonces yo aquí llego y imprimo la condición inicial. Entonces la condición inicial, ¿cuál es? Bien a la izquierda, bien a la derecha y el resto están llenos de ceros. Y luego hago la evolución. Entonces miren que aquí empieza la evolución temporal y por cada paso temporal yo simplemente aplico la condición que habíamos dicho en nuestra ecuación. Entonces TDI igual a TDI, o sea, el TDI nuevo se va a sobreescribir. TDI nuevo va a ser el TDI que tenía más lambda a veces, TDI más 1 menos 2 TDI más TDI menos 1. Pero miren los índices. Empiezo en 1 y estrictamente menor que n menos 1. Con eso no tengo problemas, ni con este menos 1, ni con este más 1. No estoy sobreescribiendo mis condiciones de frontera. Eso es lo más importante, verificar que en la evolución uno no sobrescriba las condiciones de frontera. Entonces hice toda mi evolución en el espacio y luego imprimo solamente cuando el paso sea divisible por el paso que yo le pedí. Eso solamente es para que me imprima 6 veces y ya. No me imprima tantas curvas. Y eso es todo. Aquí estamos resolviendo esa ecuación diferencial. Es exactamente lo mismo que dijimos antes. Entonces vamos a ver el código. En este último minuto. Profe, disculpe, nprint, ¿qué era? nprint es simplemente una constante, un número que me dice cada cuánto quiero imprimir. Digamos que tú vas a hacer 24 pasos de tiempo, pero tú solamente quieres imprimir cada 4 pasos. Entonces aquí le pones un número 4. Entonces cuando en este vale 0, Sí, imprime. ok, Cuando ya. vale 1, no imprime, 2 no imprime, 3 no imprime, 4 sí imprime. 5 no imprime, 6 no imprime, 7 no imprime, 8 sí imprime. Y así, esa es una manera de no imprimir siempre. Listo, yo ya lo tengo ahí. A ver si lo tengo acá. Lo voy a hacer acá y ahorita se lo subo más bien para ahorrar tiempo. Hit example, entonces para que ustedes vean que es el mismo. Aquí está, miren el código. Es exactamente el mismo que tenemos allá. Voy a compilar. Y voy a correr. Y él me botó unos valores aquí a la pantalla. Esos son los valores que él produjo. Miren que al principio tenemos 100 y 50 y puros ceros. Pero luego cuando empezamos a hacer la evolución, miren cómo van cambiando los valores. Van cambiando y se van como estabilizando. ¿Sí? Poco a poco cada vez cambian menos. Al principio cambian un montón. Este 0 pasó a 10.30. Y miren que después este 90 pasa a 91.9. Entonces cada vez cambia menos. Entonces lo que va a hacer es redireccionar estos datos a data.txt. Ay, voy a borrar. Y los voy a pintar. Entonces, yo puedo hacer esto, que me pinte data.txt, pero recuerden que tenemos muchas curvas. Yo le puedo decir que me lo pinte con líneas y puntos. Entonces, ahí está la evolución de nuestro sistema. Entonces, miren que arranca primero con todos en cero. En el segundo paso, voy a aumentarle un poquito más aquí para que sea más grueso. En el segundo paso está como más grande. Tercer paso va creciendo. Cuarto paso, y ustedes van viendo que ahí aparece una convergencia. Hay una forma más chévere de pintar esto, que es precisamente como yo lo separé por doble línea, entonces puedo hacer lo siguiente, eso es un truco. Entonces, para que se vea más bonito. Entonces, de nuevo, la morada es el valor inicial, la verde es en el después de 4 pasos de tiempo. Bueno, hay muchos pasos de tiempo realmente. Después viene el azul, después viene esta, y ustedes van viendo cómo va evolucionando nuestra convergencia. Y listo, eso es todo. De forma muy sencilla hemos resuelto la ecuación del calor. Obviamente es una barra unidimensional, es mucho más sencillo que hacerlo en otras situaciones. Y esta fue nuestra introducción a las ecuaciones diferenciales parciales. La siguiente clase lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de Laplace utilizando el método de relajación. Es básicamente lo mismo, pero en 2 dimensiones, para que podamos obtener esto que está acá. Esta animación. Vamos a obtener esta animación en donde vamos a poner unas condiciones iniciales, vamos a ir relajando, o sea, haciendo básicamente este mismo bucle de propagar y propagar la información de las fronteras hasta que llegamos a la solución del potencial que esperamos.
Y vamos a aprender también cómo podemos hacer animaciones en Genoplot, como esta. Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas No gracias, olviden, profe. Hasta luego. con gusto, no olviden por favor la calificación a sus compañeros en el Moodle. Hasta pronto. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Feliz día. Gracias por su atención. Gracias.